Permiso, ingeniero, buenas tardes. Nosotros somos del grupo 4. Los integrantes del grupo son Mayra Reynoso, Carla Carrasco y Narek Vázquez. A continuación vamos a presentar el diseño de un controlador PID para el convertidor BUC. Esto se hizo en MATLAB y se creó una interfaz gráfica didáctica que facilitó el diseño del compensador PID, actuando sobre un convertidor BAC. Esta interfaz permitió el ingreso de valores de potencia del convertidor, voltaje de entrada y salida, así como permitió el ingreso de especificaciones de lazo cerrado como frecuencia de corte y margen de fase. El rechazo a las perturbaciones de voltaje fue del 2% y de las perturbaciones de carga de un 5% en el rango hasta 1/10 de la frecuencia de corte. Esta interfaz presenta la función de transferencia del controlador, el diagrama de Bode, la ganancia de lazo y la respuesta a la función paso del sistema de lazo cerrado. Hemos realizado este trabajo tanto en el controlador PID como en el programa PSIM para comparar los resultados de la interfaz y el PSIM. Vamos a comenzar con el marco teórico del convertidor BAC y este lo va a presentar mi compañero Narek Vázquez. Aquí tenemos lo que viene a ser el convertidor BAC, la primera imagen, pero diseño para poder analizarlo. Tenemos lo que viene a ser la posición 1 del circuito y también lo que viene a ser el circuito de la posición 2. Entonces aquí arriba vemos lo que viene a ser la marca de análisis de circuito cerrado, como podemos ver, tenemos una función de transferencia igualada por la mitad del voltaje de salida. Entonces voy a dar el voltaje de entrada por el periodo de trabajo, que este periodo de trabajo se puede meter sobre el medio. Entonces, como podemos ver, el voltaje siempre va a poder entrar de manera regulada o menor. Entonces, ahora como pueden notar, lo que podemos hacer es hacer visualización de las divisores de potencia que mucha energía prácticamente de otra resistencia. Por otra parte, el convertidor BOC puede tener una eficiencia de un 45%, consciente que se estimula una conversación. En este caso, esa conversación se va dando en un condensador directo desarrollado. Entonces, eso explica esta relación. Sí, yo voy a explicarles el marco teórico e inducción a lo que significa un controlador PID. Las siglas PID son controlador proporcional, integral y derivativo. ¿Qué es un controlador PID? Un mecanismo de control que a través de un lazo de retroalimentación permite regular velocidad, temperatura, presión y flujo, así como otras variables de cualquier proceso en general. El controlador PID calcula la diferencia entre nuestra variable real contra cualquier variable deseada. El algoritmo de un PID consta de 3 parámetros. El primero es el proporcional, segundo, el integral y tercero, el derivativo. El valor proporcional depende del error actual, el integral de los errores pasados y el derivativo es una predicción de los errores futuros. La suma de estas tres acciones es usada para ajustar el proceso por medio de un control, como la posición de una válvula de control o la potencia suministrada a un calentador. Se considera que cuando uno no tiene conocimiento de un proceso, el controlador PID es el controlador más adecuado, ya que ajustando estas tres variables
En el algoritmo de un controlador PID, este puede proveer una acción de control adaptada a los requerimientos de cualquier proceso en específico. La respuesta de un controlador puede describirse en términos de respuesta de control ante un error, el grado al cual el controlador sobrepasa el punto de ajuste y el grado de oscilación del sistema. Claro que hay que recalcar que el uso del PID para control no garantiza un óptimo control del sistema ni la estabilidad del mismo. Esto lo vamos a hablar también en la parte del funcionamiento de la interfaz que hemos diseñado. Del controlador PID usamos el guide en MATLAB. Este es un entorno de programación visual que tenemos disponibles en nuestro software de MATLAB para realizar y ejecutar programas que necesita ingresar continuamente los datos de un usuario y tiene las características básicas de todos los programas visuales, como el Visual Basic o el Visual C++. En MATLAB podemos observar la figura 3.4, es la interfaz que nos presenta. Para realizar nuestro procedimiento, nosotros nos basamos en las fórmulas que anteriormente les mencioné del capítulo 9. En cada uno de los intervalos realizamos nuestro análisis. Tenemos el primer intervalo, el segundo intervalo. Agrupamos por medio de, nosotros aquí tenemos el modelo promediado para el voltaje. De esta manera, nosotros también llegamos a calcular, como aquí tenemos nuestra función de transferencia. Estas fórmulas igual son tomadas del texto guía y tenemos nuestras fórmulas, tenemos nuestra función de transferencia a partir de nuestro diagrama de bloques del sistema. Igual, las fórmulas de la ganancia, el diseño de un compensador de adelanto. Podemos observar que a partir de la frecuencia de corte FC y el margen de fase, cabe recalcar que también es muy importante para tener un resultado adecuado, el margen de fase. Nosotros debemos tomar en consideración el rango de 45 a 90 grados. De esta manera también nosotros calculamos las frecuencias FZ y FP para finalmente calcular la ganancia del compensador. Diseñamos el compensador con amplificadores operacionales. Este diseño les mostraremos a continuación. Lo hicimos en la simulación en PCI. Les voy a presentar el código de lo que programamos en MATLAB para nuestro PID y para nuestro convertidor BAC. Aquí podemos observar, tenemos nuestro código, el cual nos ayuda a verificar todo lo que es. Aquí tenemos, esto es lo que nos va a mostrar. Estos parámetros que tenemos aquí son los que van a estar en blanco para que el usuario pueda ingresar. Esto lo vamos a ver en la interfaz gráfica. Debemos tomar en cuenta que igual el margen de fase debemos multiplicar por pi sobre 180 para que esté en radianes. Tenemos los valores de la inductancia, la capacitancia. Nuestro delta, nosotros siempre lo encontramos el voltaje de salida dividido por el voltaje de entrada. Esta parte son lo que nos muestra, obviamente, los valores en nuestra interfaz gráfica. Aquí tenemos nuestro PID. Podemos observar, aquí son los valores que nosotros ingresamos, en este caso el usuario. Nosotros tenemos la potencia, tenemos una frecuencia de corte, un margen de fase. Al momento de simular, podemos observar en nuestra gráfica, aquí tenemos. Tenemos aquí el convertidor BAC, pero sin el controlador PID. Esta imagen ya tenemos con el controlador PID. Como podemos observar, se pierde el error. De esta manera, nosotros también realizamos un manual de usuario para que pueda ser para el uso de la interfaz. Podemos observar nuestro manual de usuario, consta de 10 pasos. El primer paso es ingresar a MATLAB y abrir la aplicación a través del comando guide y damos un enter. Al momento de dar el enter, visualizamos
de esta forma la interfaz. Damos clic en el botón verde de ejecutar y nos va a mostrar esta pantalla. Ahí podemos observar que en la parte izquierda de la pantalla tenemos los espacios en blanco que antes les mencioné. Estos son los parámetros que va a ingresar los datos del usuario. Los datos son arbitrariamente. Una vez que se llena todos los parámetros, damos clic en el botón calcular. Y ahí podemos visualizar que los valores ingresados por el usuario en estos espacios se refleja ya en el circuito. Y también se realiza el cálculo de la resistencia. Adicional, también se muestran los valores de los coeficientes P y D. Este cálculo podemos visualizar automáticamente porque ya está realizado en el código de programación, en MATLAB. Y de ahí tenemos como resultado el diagrama de Bode, el cual es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema. Este diagrama igual va a depender de los valores que ingrese el usuario. Tenemos la gráfica del convertidor buck sin un controlador PID, como podemos observar. En la parte inferior tenemos ya la gráfica con el controlador PID. En esta podemos observar que ya proporciona una variación continua de la salida dentro de un mecanismo de retroalimentación. Aquí podemos observar que igual se elimina la oscilación y obviamente va a aumentar la eficiencia. A continuación les voy a presentar nuestra interfaz gráfica de nuestro controlador PID. Como les mencioné en el manual de usuario, los pasos, aquí damos clic en el botón ejecutar y podemos observar que ya tenemos en pantalla nuestra interfaz gráfica. Para realizar nuestra demostración del correcto funcionamiento de la aplicación, vamos a ingresar unos valores. En la parte izquierda, el voltaje de entrada vamos a colocar 24 voltios, el voltaje de salida 12 voltios, la potencia en vatios igual lo vamos a colocar 12, una frecuencia de corte de 5000, un margen de fase, como les mencioné, que era recomendable en el rango de 45 a 90 grados, vamos a colocar 60 grados, la inductancia vamos a colocar de 200 y la capacitancia de 500. Damos clic en calcular y podemos observar que ya tenemos los valores en el circuito. Tenemos igual el cálculo de los coeficientes del PID. Tenemos el diagrama de Bode. Tenemos nuestro convertidor buck, pero sin el controlador PID. Y acá tenemos nuestro controlador buck, nuestro convertidor buck con nuestro controlador PID. Igual podemos cambiar nuestro voltaje deseado, nuestro voltaje de salida, podemos colocar 10 voltios, entonces al momento que damos calcular, podemos observar el cambio que se realizó en el cálculo de la resistencia. Esto está ya programado en MATLAB. La diferencia del diagrama de Bode, igual aquí nosotros ingresamos que nuestro valor deseado es 10. Podemos observar aquí en la parte derecha que ya nuestro voltaje se acerca a la referencia. Eso es lo que siempre busca un controlador PID, estabilizarse y llegar a la referencia. Entonces nosotros lo vamos a dejar con nuestro ejemplo de 12 voltios. Ya. Ahí podemos igual visualizar que ya se cambió. Para comprobar todos estos resultados, igual realizamos, aquí podemos observar, estamos en PSIM, realizamos el diseño, la implementación del circuito con los mismos valores que tenemos en la interfaz. La fuente, el voltaje de entrada tenemos 24 voltios. Acá tenemos el valor de la bobina, el capacitor y nuestro voltaje de salida que nosotros queremos 12 voltios. Ese es nuestro voltaje deseado. Entonces, simulamos. Ya, entonces vamos a realizar lo que es nuestro Vout y el Vref, que es lo que nosotros estamos buscando con este controlador. Cabe recalcar también
Aquí podemos observar, aquí tenemos nuestro amplificador operacional, como les mencioné, que usamos aquí en PECIM. Podemos observar, añadimos estos 2 voltajes. Ya, aquí tenemos como podemos observar, tenemos nuestra figura similar a la que les presenté en la interfaz gráfica. Al momento de ver los valores, podemos aquí, tenemos 12 voltios, 1.2 por 10 a la 1, que son 12 voltios como voltaje de salida. Igual como tenemos acá en nuestra interfaz, podemos observar igual los 12 voltios. Entonces podemos concluir que nuestro controlador PID se encarga de llegar a la referencia hasta estabilizarse y tenemos un mínimo de tiempo en el que lo hace. Aquí en la interfaz podemos, en la horizontal, tenemos el tiempo que se demora. Muchas gracias, ingeniero. Esa es la participación de nuestro grupo.